Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 13 de diciembre y estos son nuestros titulares. El Papa ha pedido al presidente norteamericano Donald Trump que no modifique el status quo que existe en Israel, trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Una buena noticia para los devotos de la Virgen de Medjugorje: ya es posible organizar peregrinaciones oficiales a ese santuario mariano. Los obispos de Bolivia han advertido que la reelección por cuarta vez de Evo Morales pone en peligro la democracia. Este ha reaccionado facilitando el aborto. Los obispos de Honduras han hecho un llamamiento a la calma y al diálogo, tras los recientes estallidos de violencia producidos después de las elecciones. Las bodas homosexuales en parroquias protestantes de Inglaterra han fracasado, apenas si se ha celebrado alguna, sobre todo por falta de interés de los novios. El Papa Francisco ha intentado en vano que el presidente Trump no trasladara la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. De momento hay varios muertos y heridos en las manifestaciones palestinas de protesta. El Papa Francisco ha pedido evitar nuevos elementos de tensión y respetar el peculiar status quo de Jerusalén, una petición que respondía al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual llevó a cabo a pesar de la petición del Papa. Mi pensamiento, dijo el Papa, se dirige a Jerusalén. No puedo callar mi profunda preocupación y al mismo tiempo dirigir un apremiante llamamiento para que sea empeño de todos respetar el status quo, en conformidad con las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas. Ruego al Señor, dijo el Papa, que prevalezcan la sabiduría y la prudencia, para evitar añadir nuevos elementos de tensión a un panorama mundial ya convulsionado y marcado por tantos conflictos crueles. La reacción palestina no se hizo esperar. Manifestaciones violentas e incluso lanzamientos de granadas desde Gaza hacia Israel han provocado ya varios muertos y decenas de heridos. Los peregrinos que quieran ir a Medjugorje podrán hacerlo en grupos oficialmente organizados, y no como hasta ahora, que debían serlo a título privado. Lo ha anunciado Monseñor Hauser, encargado del Papa para analizar la pastoral del santuario. El obispo emérito de Varsovia, Monseñor Hauser, enviado especial del Papa para estudiar desde el punto de vista pastoral las apariciones de Medjugorje, ha declarado que las diócesis y otras instituciones pueden organizar peregrinaciones oficiales. No hay ningún problema. Monseñor Hauser afirmó que el culto en Medjugorje está permitido, no está prohibido y no debe hacerse en secreto. Mi misión es precisamente analizar la situación pastoral y sugerir mejoras. Hoy, la diócesis y otras instituciones pueden organizar peregrinaciones oficiales. No hay ningún problema. El decreto de la antigua Conferencia Episcopal de la ex Yugoslavia, que antes de la Guerra de los Balcanes desaconsejaba las peregrinaciones organizadas por los obispos de Medjugorje, ya no es relevante, añadió. Los obispos bolivianos se han posicionado en contra de la reelección de Evo Morales. La reacción de este ha sido favorecer aún más el aborto, ya legal en el país. Los obispos de Bolivia han asegurado que el permiso que recibió Evo Morales del Tribunal Constitucional para repostularse sin límites a la presidencia rompe los principios de la democracia y abre el camino al totalitarismo. El Tribunal Constitucional emitió la semana pasada una sentencia que habilita a Morales a buscar un cuarto mandato consecutivo para el periodo 2020-2025, después de despejar el camino de trabas legales a pedido de su partido. El año pasado, un referendo ya le había negado la posibilidad de una nueva reelección. La Conferencia Episcopal de Bolivia estima que se han roto los principios básicos de la democracia: el respeto a las leyes, a la institucionalidad y a la separación de los poderes del Estado, lo que abre el camino al totalitarismo. Según los obispos bolivianos, la sentencia constitucional significa un retroceso en la democracia del país. La respuesta de Evo Morales no se ha hecho esperar. El Senado, dominado por él, aprobó la ampliación de las causas del aborto, dejándolo libre durante los 2 primeros meses para todas las mujeres que sean estudiantes, sin especificar la edad de esas estudiantes.
También podrán abortar las mujeres que tengan a su cargo personas adultas, mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no. Esta ley, por su ambigüedad, implica de hecho la aprobación del aborto libre. Honduras atraviesa un momento muy difícil, con motines en las calles, asaltos a empresas y domicilios. Al no haberse aclarado aún quién ha sido el ganador de las elecciones, los obispos han pedido paz y diálogo. En plena situación de violencia y tras el decreto de estado de excepción en Honduras por las protestas contra el reencuentro en las últimas elecciones, los obispos católicos del país han pedido que no se destruya la construcción del Estado hondureño y su democracia. No tenemos derecho a fracasar una vez más en la construcción del Estado de Honduras y de su democracia, escriben los obispos de este país. En el comunicado dirigido a la nación en medio de la violencia suscitada por las reñidas elecciones presidenciales. Los obispos demandaron a las autoridades recuperar la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, procediendo de forma inmediata a la investigación especial de actas que sean solicitadas por los partidos Nacional y la Alianza contra la Dictadura. Del mismo modo, pidieron a los dirigentes del Partido Nacional y la Alianza contra la Dictadura que orienten a sus bases para que asuman una postura de respeto, de madurez ciudadana, de promoción de la paz y la convivencia pacífica. Quizás los protestantes ingleses pensaron que iban a llenar sus vacías iglesias con bodas homosexuales. No ha sido así, apenas se ha celebrado alguna, y no por falta de entusiasmo por parte de los organizadores. Un estudio en Inglaterra y Gales muestra que solo 2 de cada 10 iglesias protestantes liberales que ofrecen bodas homosexuales han llegado a oficiar una unión de este tipo en los últimos 4 años. Las facilidades que ofrecen los organizadores no levantan el interés de las parejas homosexuales. En toda Inglaterra y Gales se ha llevado a cabo desde el 2014 tan solo 83 bodas homosexuales oficiadas en iglesias. Hay 183 lugares de culto en Inglaterra y Gales que se han registrado para casar parejas homosexuales, pero solo 36 iglesias han llegado a oficiar alguna boda homosexual, un 19.7%. Además, más de la mitad de los lugares de culto que han solemnizado matrimonios del mismo sexo lo han hecho solamente en una ocasión, explican los autores. El número de iglesias que ha oficiado un mínimo de 2 bodas homosexuales es de 17, el 9% de todas los que lo ofrecerían. Las congregaciones que ofician bodas homosexuales pertenecen a denominaciones bautistas, luteranas y a la Iglesia Reformada Unida. La Iglesia Anglicana aún no permite este tipo de uniones, aunque pronto las parroquias que lo decidan podrán comenzar a hacerlo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las implicaciones del traslado de la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Cualquiera que haya ido a Jerusalén, incluso aunque no sea especialmente religioso, seguro que se ha sentido tocado por ese ambiente especial que se vive en esa ciudad, sobre todo en la parte vieja de la ciudad. Una ciudad que es la ciudad sagrada para 3 grandes religiones y en muy pocos metros, a corta distancia, están lugares sagrados de esas 3 religiones. De hecho, la Mezquita de la Roca, desde donde según los musulmanes Mahoma ascendió al cielo, está sobre el muro de las Lamentaciones, el lugar donde estuvo el antiguo templo de Jerusalén. Y a no muchos metros de allí, casi, tapándolo con la sombra, está la cúpula del Santo Sepulcro. Y cuando cristiano entras en esa basílica del Santo Sepulcro, realmente la emoción te llena, hasta el punto de que con frecuencia la única forma de dar salida a esa emoción son las lágrimas. Allí se ven esas multitudes de cristianos procedentes de todo el mundo que hacen, y no les importa, hacen largas filas, largas horas de espera para poder tocar el lugar donde fue clavada la cruz de Cristo en la roca del Gólgota, o para poder tocar y besar la losa que cubrió el sepulcro donde pusieron el cuerpo destrozado, el cadáver destrozado de nuestro Señor. Pero después de la emoción vienen inevitablemente las preguntas.
¿Qué hace ahí esa silla con un cordel entre sus dos brazos donde nadie se puede sentar y que está a pocos metros del lugar donde crucificaron a Cristo? ¿Por qué está la iglesia tan vieja, tan mal arreglada? Y esa escalera que está en la fachada del templo, siempre también viejísima, justo debajo de una ventana. ¿Por qué está eso así? Te haces preguntas e inmediatamente te dan una respuesta. Es el status quo, te dicen, el status quo. Pero, ¿qué es eso? Pues el status quo es un acuerdo al cual se llegó entre las grandes religiones cristianas, entre las grandes iglesias cristianas que tenían presencia de alguna manera, ¿no?, en el Santo Sepulcro bajo la dominación turca, la dominación otomana. El 8 de febrero de 1852 se decidió que todo tenía que quedarse tal y como estaba, para siempre. Eso es el status quo. Es decir, la silla donde estaba, la escalera donde estaba, el reparto, por ejemplo, de los horarios, el reparto de las capillas, todo tal y como estaba. Mejor no moverlo para no enfrentarnos. El status quo ha regido y sigue rigiendo hasta entonces, y se da la paradoja, por ejemplo, de que las llaves del Santo Sepulcro, las llaves de la Basílica, las tiene una familia musulmana que se las transmite de padres a hijos de generación en generación. Es el status quo. Pero Jerusalén no tiene solo ese status quo, el status quo de la Basílica del Santo Sepulcro. La propia ciudad ha tenido estos años un status quo. Cuando se produce la descolonización, después de la ruina del Imperio Otomano, la descolonización de lo que era entonces un protectorado británico, las Naciones Unidas deciden, el 29 de noviembre de 1947, que ese protectorado tenía que dar lugar a dos estados independientes, uno judío israelita y otro palestino, árabe palestino. Pero decide que la ciudad de Jerusalén tenía que quedar al margen de ambos estados con un estatuto internacional. Bien, esto fue lo que decide la ONU en 1947 con 33 votos a favor, 11 de ellos eran de países árabes en contra y 10 abstenciones. Esto no se cumplió. Inmediatamente empezó la primera de las 3 guerras sucesivas que los árabes lanzaron contra los judíos en 1948. Inmediatamente empezó la guerra y a raíz de ahí, pues Israel, el Estado judío, ocupó primero una parte y después definitivamente la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto Jerusalén quedó convertida de facto en la capital judía. Pero como la ONU había dicho que tenía que tener un estatuto internacional independiente de ambos estados, los gobiernos no quisieron reconocer esa capitalidad de Israel, es decir, no quisieron reconocer que la capital del Estado judío fuera Jerusalén, y por lo tanto mantuvieron sus embajadas en Tel Aviv. Los árabes, por supuesto, ni reconocieron en aquel momento, ni hasta mucho después, el Estado de Israel. Aún hay muchos países árabes que no lo reconocen. Es decir, se produjo ese status quo distinto del que gobierna la Basílica del Santo Sepulcro. Dejemos las cosas como están. Es decir, dejemos las cosas de tal manera que, aunque Israel domine Jerusalén, la capital no es reconocida como tal, es decir, no se le reconoce al Estado de Israel la capitalidad en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Y en Tel Aviv es donde están las embajadas. Bien, este status quo ha sido así hasta hace muy poco. La Iglesia siempre apoyó el mandato de la ONU y siempre ha pedido esa internacionalización de Jerusalén para preservarla precisamente como ciudad de paz, como ciudad de encuentro y de diálogo entre 3 de las mayores religiones que hay en el mundo: judíos, musulmanes y cristianos. Pero en caso de que esto no fuera posible, la Iglesia ha dicho que había que mantener el status quo. Ese status quo acaba de romperse por la decisión del presidente Trump de reconocer la capitalidad del Estado judío en Jerusalén. El Santo Padre ha pedido esta semana que esto no se hiciera porque ha advertido romper el status quo es poner en peligro la paz, una paz siempre precaria en la región, y de hecho ha comenzado ya una nueva intifada.
Es decir, lo que hay que decir también para hablar de todo con franqueza es que lo que ha hecho el presidente Trump no es una cuestión que se le ha ocurrido. Es algo que fue aprobado por el Congreso norteamericano en 1995, bajo la presidencia de Clinton. Lo aprobó el Congreso, ciertamente, pero Clinton era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y ni Clinton ni sus sucesores en la presidencia quisieron aplicar esa ley, o sea, ese mandato, mejor dicho, del Congreso norteamericano. Y fueron prorrogando, no aplicándolo cada 6 meses. Cada 6 meses decían, mantenemos 6 meses más la no aplicación de este acuerdo. Pero Trump lo llevaba en su programa electoral y ahora lo ha cumplido. Bueno, la situación, como digo, puede ser gravísima. El Papa ha pedido que esto no se hiciera, no se le ha hecho caso. Vamos a ver qué pasa. Insisto, para la Iglesia, para los cristianos, lo mejor sería que se cumpliera lo que ha dicho, lo que dijo en el año 1947 las Naciones Unidas. 2 estados y Jerusalén como una ciudad internacional bajo mandato directo de la ONU, para que no fuera de nadie, para que pudiera ser de todos. Y en vista de que eso no ha sido posible, pues entonces el status quo. Creo que tenemos que soñar. Tenemos que soñar, aunque sea una utopía, en que algún día Jerusalén será lo que su propio nombre indica, ciudad de paz y fuente de paz. Tenemos que soñar. Yo sueño con llegar un día a Jerusalén cantando el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron: Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén, que escribió en aquella famosa novela Dominique Lapierre, hablando precisamente de la conquista de Jerusalén en 1948, cuando la primera guerra de los árabes contra los judíos. Oh Jerusalén, ojalá que haya paz en tus muros y seguridad en tus hogares. Oh Jerusalén, que podamos verte un día, repito, aunque sea un sueño, que podamos verte un día como una ciudad de paz. Mientras tanto, mientras este sueño, esta utopía no se produce, nos unimos al Papa rezando por la paz, que no haya más guerra en la patria de Jesús, que no haya más guerra en la Tierra Santa, que si no se puede llegar a esta utopía o a este sueño, que al menos haya un statu quo o una situación que permita la paz y la convivencia, y que la ciudad de la paz no sea causa de guerra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.